bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro segundo módulo dentro del programa de fortalecimiento de capacidades didácticas. Mi nombre es Mónica Franco Pombo, soy doctora en educación y la facilitadora de este programa. En esta sesión abordaremos el acto didáctico, sus modelos y proyección como facilitador de aprendizajes significativos y también como proceso de comunicación mediado. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el acto didáctico. El acto didáctico es el momento que surge de un conjunto de esfuerzos y de intercambios de la gestión entre profesor y estudiante en un escenario integrado por técnicas metodológicas, estrategias concretas direccionadas para producir un resultado de aprendizaje. Un acto didáctico está definido por la forma como el docente facilita el aprendizaje de sus estudiantes. En este sentido, para lograr eficiencia en un acto educativo, el docente debe proveer información y diseñar interacciones que faciliten el aprendizaje de sus estudiantes. Todo acto educativo es intencional y por lo tanto requiere de una revisión y de un direccionamiento según la modalidad, presencial, semipresencial o remota, por la que transcurra el proceso. En definitiva, todo acto didáctico es un proceso complejo en el que deberás considerar los siguientes componentes que veremos en el gráfico y que son 5. 1. El estudiante, que es sujeto con conocimientos previos, habilidades para aprender y características distintivas que deben ser detectadas por el docente para proponer el acto educativo y así alcanzar aprendizajes significativos. 2. El docente es aquel que planifica una estrategia didáctica, que pretende el logro de objetivos educativos y que debe programar, ejecutar, evaluar, investigar, retroalimentar y volver al inicio del proceso cuando fuere necesario. 3. El tercer componente es el contexto, es decir, el entorno donde se realiza el acto didáctico, y este debe ser considerado en dos facetas: el contexto formal, que son los espacios donde se producen los actos educativos intencionados, como por ejemplo el aula, la escuela, el sistema educativo, etc. Y por otro lado, el contexto informal, que hace referencia al bagaje que tiene el estudiante, al medio que lo rodea, a los estímulos que recibe en su cotidianeidad, como por ejemplo su historia familiar, sus diversas formas de relacionamiento social, los medios de comunicación, entre otros. A diferencia del primero, este no está reglamentado ni obedece a controles de ningún tipo. 4. Los contenidos son el cuarto elemento que suele estar prescrito por la autoridad educativa y, como sabemos, puede ser de distinto tipo y los relacionaremos con los 4 pilares de la educación. Los contenidos conceptuales son el saber o conocer e involucran las ideas, los planteamientos, los conceptos que deben ser comprendidos y asimilados, por ejemplo, la noción de sustantivo. Los contenidos procedimentales se relacionan con el saber hacer, es decir, con la aplicación del conocimiento en un proceso o en un seguimiento instruccional. Por ejemplo, la identificación en un texto de un tipo de sustantivo. Y los conocimientos actitudinales, que están vinculados con el saber ser y el aprender a vivir con los demás, que son los aprendizajes relacionados con valores, comportamientos y actitudes para relacionarse consigo mismo, con los demás y con la sociedad. En este caso, un compañero ayuda a otro en la identificación de los tipos de sustantivos en un texto. El contenido, cuando se desarrolla a través del acto didáctico, está determinado por la selección, que es la elección temática, y por el enfoque que realiza el maestro. También por la secuenciación, que es el orden en que se presentarán los contenidos, y la organización, que obedece a criterios institucionales y que puede darse en unidades, ciclos, áreas, etc. De acuerdo con el ejemplo anterior, veamos a qué nos referimos.
Primero, se selecciona el tipo de sustantivo y su estudio desde un enfoque de lenguaje integral. Luego se secuencia, se empieza por los sustantivos concretos y luego se verán los abstractos y se organiza en la primera unidad temática el sustantivo y su tipología. Le seguirá una unidad en la que se estudie, por ejemplo, el verbo. Por último, el quinto elemento son las estrategias didácticas, son todas las decisiones que toma el docente para realizar el acto didáctico. Se refieren a las actividades diseñadas para conducir el proceso de aprendizaje a través de la interacción de los estudiantes con el contenido. Cuando se articulan convenientemente estos componentes, se produce el acto didáctico como un proceso de comunicación entre el docente y sus estudiantes. Pasemos ahora a ver qué es la transposición didáctica. La transposición didáctica es un proceso en el cual el saber científico o académico sufre una serie de transformaciones para adaptarlo a un nivel menos técnico y asequible para alumnos no especializados. Es decir, consiste en modificar un conocimiento sabio o erudito para hacerlo plausible de ser enseñado. En determinados campos del saber científico, el conocimiento muy técnico debe ser modificado para que pueda ser aprendido por personas no especializadas en el tema. Es el caso de la biología, la química, la física, entre otras áreas. En el contexto de la transposición didáctica, el conocimiento científico es sometido a dos transformaciones principales. En primer lugar, es modificado de tal forma que pueda ser enseñado y transformarse en objeto de enseñanza. En esta primera transformación están implicados los didactas y los expertos en el campo de la educación. Posteriormente se da la segunda transformación, en la que el docente toma este conocimiento modificado y lo adapta en función de las características de su aula, de sus estudiantes. Es de fundamental importancia que el docente, como partícipe de la transposición didáctica, tenga en cuenta las características de los alumnos que componen el aula, las diferencias socioeconómicas, estadio del desarrollo de cada individuo, diversidad cultural, dificultades en el aprendizaje, diferencias lingüísticas, cantidad de alumnos en clase, entre otras. Este proceso se concreta cuando el docente se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que busco enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? Las respuestas a estas interrogantes llevarán al maestro a transformar el saber seleccionando y priorizando los contenidos siempre con el cuidado de no alterar la esencia. La transposición didáctica no debe distanciar el saber erudito del saber enseñado. Será necesario supervisar que el conocimiento a ser enseñado y el que se selecciona o prioriza para el acto educativo no se alejen demasiado. En otras palabras, debemos volverlo accesible a nuestros alumnos sin cambiar la esencia del objeto de conocimiento. Veamos ahora el siguiente punto de esta sesión. Modelos del acto didáctico. El acto didáctico como facilitador de aprendizajes significativos. En función del elemento central del proceso y la forma como se implican el resto de los elementos, se configura un modelo de actuación didáctica. Veamos un cuadro que nos explica la perspectiva de Torre, quien relaciona las diferentes concepciones didácticas con los procesos de enseñanza-aprendizaje que generan la comunicación, la propuesta sistémica, el currículum. Se trata de diferentes maneras de entender las relaciones entre docente, estudiantes, contenidos, estrategias y prácticas. Miren ustedes la diferencia entre la forma tradicional de enseñanza y los métodos activistas y alternativos. Reflexionemos unos minutos en qué opción de la tabla nos situaríamos actualmente y en cuál quisiéramos estar en el futuro. Como hemos visto a lo largo de las sesiones de este programa, la evolución histórica ha marcado un cambio en el que el acto didáctico ha dejado de centrarse en el tratamiento de los contenidos para focalizarse en el aprendizaje significativo
que debe producirse en los estudiantes. Así, el estudiante se ha convertido en el artífice de su proceso de aprendizaje y el acto didáctico en un facilitador de ese aprendizaje. El acto didáctico está constituido por el conjunto de intervenciones educativas realizadas por el profesor en las que se incluyen las actividades generadas a partir de la estrategia y luego su acompañamiento y evaluación. Todo ello siempre organizado para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. La estrategia didáctica con la que el profesor busca facilitar los aprendizajes de sus estudiantes debe estar integrada por una serie de actividades que produzcan la interacción entre ellos y los contenidos previamente seleccionados y transpuestos didácticamente. Asimismo, la estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes. El acto didáctico como un proceso de comunicación mediado. Diferentes autores plantean el acto didáctico como una relación en la que la interacción y la comunicación son elementos clave. El acto didáctico se presenta como una relación comunicativa. Este planteamiento de la enseñanza como proceso comunicativo ha sido recogido por diferentes autores como Heinemann y Moles. La comunicación en la enseñanza se presenta como condicionada por múltiples factores externos que influyen en los procesos interactivos del aula. Heinemann nos propone la enseñanza como un proceso de comunicación interhumana reflejado en el siguiente modelo. Esta concepción del acto didáctico como relación nos dirige con facilidad a los intercambios que se producen entre alumno y profesor más allá de la simple emisión de los contenidos de aprendizaje. Las características de la comunicación didáctica que se presentan son institucionalizada, intencional, con diversas fuentes de información, mensajes didácticos y contextos. En concreto, situar las nuevas tecnologías de acuerdo con lo afirmado por González Soto en la enseñanza exige entender al proceso didáctico como un proceso de comunicación necesitado de mediadores en los intercambios que genera. Para explicarlo concretamente usaré un ejemplo. ¿Cuántas veces nos sucede que nuestros alumnos citan publicaciones digitales que carecen de validez? Debemos trabajar en esa mediación para entender que debemos situar al acto didáctico como un proceso de comunicación y de esta manera conocer y atender los diferentes elementos que configuran ambos procesos, comunicativo y didáctico. Según cuál sea el elemento central del proceso, se producirá un modelo distinto de actuación didáctica. En la investigación que se desarrolla al posicionarse los medios como elemento central, los elementos del acto didáctico juegan un papel diferente, generan una relación entre ellos y se reubican respecto del resto de los componentes del acto didáctico. Veamos el gráfico. Cada vez más, nuestra comunicación con los estudiantes estará mediada por la intervención de los medios y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por tal motivo, necesitamos aprender más sobre este tipo de procesos. González Soto nos presenta el esquema de funcionamiento del proceso de enseñanza con medios siguiendo la propuesta de SPARS. Este módulo ha sido interesante e ilustrativo. Los dejo con el vínculo para que puedan consultar el glosario, las referencias bibliográficas y los detalles del foro con su correspondiente rúbrica. Nos veremos en la siguiente sesión.